Todo bien, muy bien. Muchas gracias, pues de nueva cuenta, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a hacer un análisis. Bueno, se ha desbordado la pasión de todos los colegas por estar analizando lo que son las reformas. Y muy bien, porque son muy importantes. Va a haber de nueva cuenta que echarse una lectura de todos los cambios fiscales que hay actualmente y algunos que no estamos muy conscientes de cómo nos van a pegar. Vamos a analizarlos el día de hoy. Creo que todos ustedes ya están bien conscientes, y lo hemos visto en los medios, que se han atacado los problemas más comunes dentro de los cambios, que es, por comentarles aquí algunos, les vamos a decir ahorita, ¿no? El IVA a alimentos de las mascotas, que consideran que los alimentos para perros y gatos que no estaban grabados con el IVA, pero de acuerdo con el proyecto de este paquete económico, les quieren imponer la tasa del 16%, porque evidentemente no están destinados al consumo humano. Bien, yo creo que aquí sí nos queda muy claro. Se trata de generalizar lo que es la tasa del IVA a nivel nacional, y vamos a analizar algunos casos específicos en los cuales nosotros creemos que no procede. Sobre todo, algo que debemos de tener bien conscientes, debemos de estar bien atentos, es de que todavía se puede hacer algo, porque si empezamos a atacar estas recomendaciones que están haciendo en el paquete económico, yo creo que algunos todavía pueden ser susceptibles de que se modifiquen, porque la verdad sí nos van a pegar bastante fuerte. Y sobre todo, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de lo que es el dictamen fiscal. El dictamen fiscal le va a pegar a los despachos grandes y a los despachos que se especializaban en hacer exclusivamente dictamen, pero creo que de una manera bastante fuerte. Y si el gobierno no está viendo esta afectación, ahorita lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar más a detalle y viendo lo que son las propuestas, y sobre todo la exposición de motivos que hace aquí la Secretaría, a efectos de tratar de justificar estos incrementos. Entonces, IVA para las mascotas, también en la venta de perros, gatos y pequeñas especies, que está en tasa cero, pero quienes adquieren estos animales reflejan capacidad contributiva. Dentro de todo lo que es esta exposición de motivos de los diferentes cambios a las leyes, vemos siempre esta justificación que reflejan capacidad contributiva. Bien, más adelante vamos a hacer una crítica referente a este término. Y esas manifestaciones de riqueza deben ser grabadas según la iniciativa. ¿Recuerdan en alguna plática que nosotros dimos? Les comentábamos que, platicando con el licenciado Margain, que tiene... lo trajimos acá a Cancún para dar un curso, dar una plática. Tiene 92, 94 años y está muy claro de la mente, ha escrito muchísimos libros. Nos comentaba que no es del dominio de muchos de nosotros, de que en la Secretaría de Hacienda desde hace muchísimos años, desde la época de López Portillo y antes, estoy seguro, se hacían estudios que evidenciaban riqueza, y se iban a estar espiando a las empresas para ver cómo estaban moviendo la mercancía, los inventarios, lo que compraban, para determinar si efectivamente estaban declarando toda la venta de esta mercancía. Hacían su comparativo de inventarios, y ahí se daban cuenta de que cuando les fallaban en las declaraciones la inclusión de algunos ingresos. Muy bien, los conciertos de rock, para todos aquellos rockeros, mis queridos colegas, van a tener que pagar el 16% más. Entonces tenemos los espectáculos públicos, salvo el teatro y el circo, que deben de ser grabados. Pues actualmente no se está cobrando IVA por parte de los consorcios empresariales que dominan el medio del entretenimiento. La iniciativa también propone que las autoridades estatales puedan grabar los espectáculos públicos, a excepción del cine. Y aquí estamos cayendo en el exceso de impuestos. Bueno, yo voy a grabar en
en el área federal el impuesto a los, vamos a imponer un impuesto a los espectáculos, y te doy oportunidad también a ti, entidad federativa o estado, para que tú también puedas cobrar un impuesto. Entonces vamos a estar amolados. Creo que las entidades federativas lo van a pensar, porque siempre que el gobierno federal les ha soltado la oportunidad para que hagan graben algunas actividades, pues como que les da miedo, ¿verdad? ¿Por qué les da miedo? En la política se conoce muy bien el aspecto del costo político. Van a empezar a perder votos para las siguientes elecciones que tengan, cualquiera que sean, de acuerdo con el partido al que pertenezca la persona que haga, o el político que haga estos cambios. Pues ahí tienen su costo político, que precisamente esto es lo que se les criticaba a las anteriores administraciones, y ahorita sí están tomando algunas medidas valientes. Vamos a ver cómo sí es necesario algún tipo de estas medidas, y otras definitivamente pues están demasiado agresivas. El chicle no es alimento y ahora paga, muy bien. Tenemos un grave problema en las regiones fronterizas del norte y del sur, dicen Tijuana y Juárez, y también Quintana Roo va a pagar el IVA al 16% a la tasa general. Aquí teníamos se aplicaba una tasa preferencial del 11%, y de acuerdo con lo que expresan en la exposición de motivos, dicen: nuestro país es el único que aplica una tasa diferencial en su región fronteriza, y como no hay beneficio evidente, se propone aplicar al mismo el 16% que se paga en todo el país. Déjenme comentarles que nosotros que estábamos viviendo o hemos tenido oportunidad de ver las regiones fronterizas, las exposiciones de motivos y la defensa de que se aplicara una tasa preferencial para poder competir con los países que se encontraban del otro lado de la frontera, estaban totalmente bien apalancados y bien explicados y bien justificados. Esto es, por ejemplo, a mí me ha tocado ver más en el norte, en Nuevo Laredo, cómo la gente se vuelca a hacer sus compras en el extranjero. Cuando teníamos diferencial en gasolina, que era más barata en Estados Unidos, las colas de por sí ya son interminables para ir a comprar lo que son las gasolinas, ir a los malls a comprar alimentos, que por supuesto la presentación y en algunas ocasiones la calidad sí es mejor. Tenemos productos de muy buena calidad dentro de lo que es México, y sobre todo mejores, déjenme decirle que mejores, con mayores propiedades nutricionales que los americanos. Pero pues desgraciadamente la gente se deja llevar por el precio, y tratando de cuidar la economía pues se van al otro lado a hacer las compras. Entonces, ¿qué sucede? Aquí sucede también, para algunos que han venido por acá, tenemos nosotros frontera con Belice, y Belice está todavía más adentro, pasando la frontera. Son como 100 y tantos kilómetros, 1 hora y feria, para llegar a la capital. Pero exactamente pasando la línea divisoria entre Quintana Roo y Belice, existe una zona franca, una zona libre beliceña, en donde ha crecido muchísimo en los últimos años. Empezó como unas pequeñas callecitas nada más, en donde se vendían algunos artículos de más o menos de buena calidad, y lo que estaba predominando eran los vinos, los cigarros, que evidentemente estaban a precios más bajos que aquí en Quintana Roo. Y posteriormente también teníamos la ropa. Después vinieron con ropa, después vinieron con tenis. Hay muchas tiendas muy grandes de estos artículos, y desgraciadamente la mayoría de los artículos son chinos, son de mala calidad. Esto hace de cualquier manera que la gente se vuelque también a ir a comprar allá lo que son los vinos y la gasolina, que estaba más barata. Entonces, como les comentaba en un principio en este tema, la gente se vuelca, la gente que está en las fronteras, en el momento que ve que los precios son más baratos del otro lado de la frontera, pues se van a hacer compras. Y evidentemente, créanme que había estadísticas de que las compras eran multimillonarias.
de toda la gente mexicana que se pasa a comprar a Estados Unidos sus artículos para la alimentación y algunos artículos como lo que es la ropa. No podemos comparar, pero ni de chiste, cuando hacen lo que le llaman allá outlets, unas ventas de descuento que dicen en venta, que están rebajando los artículos y los venden a precios ridículos. Entonces, yo creo que aquí está haciendo un gran error el hecho de que de nueva cuenta traten de imponer la tasa general a la zona fronteriza, si nos encontramos en franca desventaja con un país como lo es Belice, que recibe barcos de todos lados y recibe también Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es riquísimo Laredo, Texas, de la mercancía que recibe de todas las partes del mundo. Me acuerdo que había mucha mercancía de la India, muy barata y muy buena, ropa, Corea. Entonces, creo que aquí sí nos pudiera afectar. Y vamos a verlo más adelante, porque había por ahí unos comentarios que nos pasan o que nos suben a la red en Twitter, algunos de los colegas, de que le preguntaron a Videogaray. No es lo mismo estar criticando cuando estás fuera o cuando eres diputado, que cuando ahorita ya estás de jefe de Hacienda, y le recuerdan, ¿se acuerda cuando decía que una tasa del 3% de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, era muy pequeña, que era demasiado poco para la actuación del gobierno? Bueno, pues ahorita tenemos una del 1.5 que están presupuestando esta gente. Pues le están dando a ellos mismos con sus propias palabras. Después tenemos casas, hipotecas y alquiler a pagar. El gobierno ya no quiere exentar la compra-venta de casas, ni el pago de intereses hipotecarios, ni el alquiler. Sostiene que los hogares de mayores ingresos son los que se benefician más de esta medida y por ello la quiere suprimir. Híjole, déjenme decirles que en el aspecto de arrendamiento de casas, o en el aspecto de que tú adquieras una casa, te embargas totalmente con los bancos o con las financieras que te presten el dinero para la adquisición de estas casas, cuando es tu casa habitación. Yo creo que aquí lo que debería de haber respetado el gobierno definitivamente es la casa habitación, porque no estás haciendo una actividad con la intención de lucrar con ella, de estar vendiéndola y de estar vendiendo y comprando casas constantemente. Máxime que si ya hubieran aprovechado, que siguieran aprovechando la reglamentación que tenían al respecto, en cuanto a que las casas habitación que tengan, en la cual tú compruebes que tienes habitándolas los últimos 5 años, estas casas habitaciones también son exentas del pago del impuesto sobre la renta. Y lo debe de ser también del IVA, porque no estás lucrando. Si tienes 5 años viviendo en una casa y mucha gente se pasa toda la vida viviendo en su casa, 20, 30 años, si por alguna necesidad que tuvieran, que algún familiar se les enfermó, tuvieron, no sé, algún accidente, cualquier cosa, deciden hipotecar la casa, solicitar un crédito, para pagar ese crédito, adicionalmente a liquidar la parcialidad mensual y los intereses, vas a pagar IVA sobre eso. Si de por sí tenemos una cartera supervencida, pues nada más que chequen la cartera que tienen en el Infonavit, nada más que chequen eso y que me digan si la gente tiene la capacidad para pagar sus casas. Y siendo que es déjenme decirle que es uno de los principales objetivos que tenemos los seres humanos, que en el primer momento que tienes un dinero que te sobra, lo primero que compras es una casa. Pues imagínense, te va a costar un 16% más el hecho de tener actualmente un crédito sobre tu casa de habitación. Creo que ahí es injusto, porque ¿con qué compramos la casa? Compramos la casa con todos los ingresos que obtenemos, ya sea prestando servicios bajo la dependencia de un tercero, una relación laboral, o la prestamos por honorarios, nos dedicamos a una actividad empresarial. ¿Qué les diré? El número mayor de personas que trabajamos
pagamos ya los impuestos de sus ingresos. Con los excedentes que vas teniendo de tus ingresos, tú adquieres una casa, es un dinero, es un ingreso que lógicamente ya pagó impuesto, el impuesto sobre la renta. Y después que vas a comprar la casa y no te alcanza para liquidarla totalmente cuando la adquieres, sobre el diferencial todavía tienes que pagar el IVA sobre las mensualidades que vas a ver, sobre los intereses. Creo que esto es totalmente injusto. Vamos a analizarlo, vamos a hacer presión sobre la gente que veamos nosotros por ahí, los políticos, que puedan hacer algo. Pero si ya lo tenían desde hace muchos años, que la casa habitación no grava impuestos, pues deberíamos de seguir igual. Ahorita, si quieren hacerlo con todo, yo creo que va a haber graves problemas también con esto. Si de por sí la gente que no paga las hipotecas es en un número extraordinario, vean, les comento el Infonavit y vean otras hipotecarias fuertes, tienen un problema de cartera y constantemente lo andan vendiendo, andan confundiendo a los acreedores hipotecarios. Todo ese tipo de situaciones son bastante malas para la gente. De por sí ya andan de mal humor, imagínense con esto cómo se van a poner. Los colegios privados también van a gravar el IVA. Dicen la justificación que sacan ellos. Yo creo que la gente que sube a la política y sube al gobierno, de un momento a otro se quedan ciegos. Yo no sé si el reflejo de la luz que les dan allá arriba a todo el mundo, que tienen una serie de gente alrededor que constantemente les están diciendo que son lo máximo del mundo y les dicen que todas las medidas que toman son correctamente bien tomadas. Yo creo que eso los deslumbra y no ven más allá. Según la justificación que están dando, para gravar más a los que más tienen, entonces el gobierno quiere eliminar la exención del IVA a los servicios de educación privada. Las autoridades dicen que la educación pública sigue gratuita y sin pagar IVA, hasta cierto punto mala, con fallas de maestros y etcétera, etcétera. Aquí déjenme darles un ejemplo. En alguna ocasión platicamos también con alguna persona de una universidad de las buenas y de las grandes, y nos decía que habían tenido una plática con gente de Hacienda, y eso no fue ahorita en este mandato, fue en alguno de los anteriores, y ya les habían propuesto desde hace algunos años, varios años, les habían dicho, saben que creemos que sería justo que ustedes, las escuelas, pagaran el IVA y pagaran totalmente el impuesto sobre la renta, sin ninguna consideración, porque ustedes están haciendo un negociazo de las escuelas. Y le dijo esta persona muy inteligentemente, muy bien, me parece muy bien que cobren impuestos, pero nada más déjame decirte algo, la responsabilidad de la educación y la rectoría recae sobre el gobierno federal. Ustedes son los que deberían de tener la capacidad completa para darle educación a todos los habitantes del país que estén en edad de tener acceso a ella. Si ustedes no se la dan, nosotros como particulares les estamos haciendo la carga más liviana, porque toda esta gente que no quiere estudiar en escuelas de gobierno se viene a las escuelas particulares y lógicamente pues le va a hacer un poquito más gravosa, va a tener que pagar la colegiatura y los gastos, los uniformes, los útiles, que pues sabemos que son especiales. Y le decía, bueno, sí, decía la gente del gobierno, de cualquier manera consideramos que así tú estás haciendo o estás lucrando muy bien con esta actividad y tienes que pagar tus impuestos. Adicionalmente, el costo que tú tienes como escuela para el mantenimiento y lo que haces de la educación que impartes a los alumnos es muy bajo. Y fue ahí la gran sorpresa y el gran error de esta gente de gobierno, porque le dijo, vamos a checar el costo que ustedes tienen en la Universidad Autónoma de México o en el Politécnico o en cualquier escuela de gobierno, y te vas a llevar la sorpresa de que están casi 2,5 veces arriba que una escuela particular. Y efectivamente así era.
de acuerdo con los mismos números que publicaban estas escuelas respecto al costo por alumno que tenían en la universidad y en el Politécnico y todas las demás escuelas de gobierno federal, era altísimo. Entonces, les están ayudando las escuelas de gobierno a atenuar un poco su responsabilidad sobre la educación. Tenemos graves problemas de educación porque lo que siempre estamos viendo, que a la semana el maestro siempre tiene que faltar 1 o 2 días, que porque tiene una junta, que porque tiene un curso de capacitación, que porque el sindicato, que por etcétera, etcétera. La educación es muy deficiente en el país y con esta medida, digo, yo no defiendo a las escuelas, simple y sencillamente a las escuelas particulares, lo estamos viendo desde un punto de vista muy objetivo. O somos o no somos. Si están sirviendo las escuelas, sí están sirviendo. Que hay escuelas patito y que hay escuelas, etcétera, etcétera, como en todos lados, sí las hay. Pero en estos casos es donde el gobierno debe de desplegar su capacidad y su rectoría sobre la educación, sobre la supervisión y sobre la forma en que llevan a cabo esta educación, pues para hacerlos que entren en cintura y estén dando buena educación. ¿Ok? También creemos que esto del colegio privado, porque muchos colegas que presumimos de estar en la economía media alta o queremos traspasar esa barrera, pues tenemos el compromiso de las escuelas. Y ahorita dicen, ahora, otra justificación que da Videogaray, y la verdad, inentendible, por ahí les mandé un Twitter. Dice, el incremento del IVA en las colegiaturas no debe de afectar en forma directa al padre de familia que manda un padre de familia o alguien que se mantenga solito, que esté asistiendo a las escuelas particulares. Entonces, ¿cómo es el asunto, mi estimado secretario de Hacienda? No entiendo. Las escuelas lo que van a hacer es que en el momento que se les incrementa el 16% del IVA, a las cuotas que tienen en este momento les van a incrementar el 16% y eso es lo que nos van a cobrar. Es tan sencillo como eso. Videogaray da una explicación muy técnica, muy avanzada, muy fiscal, y dice, es que como están a tasa cero, les vamos a dar la oportunidad de que acrediten el IVA de todos sus gastos y por lo tanto van a tener una recuperación las escuelas. Entonces les quiere pasar la pelotita a las escuelas de que, oye, el IVA no se lo subas a los padres de familia, a los alumnos en el cobro de sus cuotas, el IVA absórbelo tú. ¿Y lo van a absorber las escuelas? ¿Ese 16%? Pues no, porque las escuelas también, las buenas escuelas se mueven sobre presupuestos, se mueven sobre salarios a los maestros, honorarios, sobre gastos de mantenimiento de sus edificios, y va a ser difícil que se restrinjan y bajen su ingreso real y tengan que dejar de hacer alguna de estas cosas bien, alguna de estas actividades, darle mal mantenimiento a la escuela o bajarle los salarios a los maestros, etcétera, etcétera. Yo creo que es otro de los puntos también que no están nada justificados. Las justificaciones que nos está dando el secretario de Hacienda no se le entiende. Dice, no va a afectar a las colegiaturas directamente el incremento del 16%. Caray, que me diga cómo, a ver si es así. Después tenemos de los colegios privados, los autobuses foráneos. Se propone eliminar la exención del IVA al servicio de transporte público foráneo de pasajeros, aunque el transporte público terrestre de personas, prestado exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas, permanecerá exento. Ellos asumen que la mayor parte del transporte público foráneo de pasajeros es de placer y es de viaje, y justifican de que el transporte público en las ciudades, el terrestre, en áreas urbanas, lo utilizan en su mayoría gente que va a trabajar, gente que va a prestar su servicio en alguna empresa, y esto implicaría pues tener que desembolsar más de sus propios ingresos para pagar el IVA de esa transportación, y sí los afectaría. Bien, pues por esa parte sí lo consideramos, aunque el transporte foráneo, pues sabemos que mucha gente también
se va a trabajar de un lugar a otro y hace uso de este transporte, y lógicamente sí le va a afectar sus ingresos personales, no va a afectar gastos de empresas. Otra situación que yo creo que ya era necesaria desde hace muchos años, yo no entendía por qué el oro no estaba grabado con el IVA o estaba la tasa del cero, y nos explican aquí que se quiere quitar el tratamiento de la tasa cero que se prevé en la ley en la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. Entonces, pues yo creo que aquí sí, aquí realmente la gente que compra oro y compra este tipo de joyas, pues es un artículo que no es de primera necesidad, es un artículo que ya más que nada es para vanidad. Y qué bueno que ya lo hicieron. Yo creo que aquí no tenemos nada en contra. Los congresos y convenciones no se salvan. Siempre ha habido esta pelea con el gobierno federal de querer grabar congresos y convenciones. Siempre se les ha argumentado y se les ha dicho, si tú afectas un congreso y una convención, al parecer no va a afectar en una manera, de una forma mínima. Mínima, ¿por qué? Porque hacíamos un análisis. Si a ustedes o a cualquiera de nosotros nos dicen, te voy a cobrar un impuesto en el extranjero de lo que ustedes quieran, el porcentaje que quieran. Por ejemplo, tuvimos oportunidad de estar viajando a Nicaragua, y en Nicaragua te cobran $32 por la entrada, exclusivamente nada más por la entrada, y la verdad dices, se me hace excesivo. Entonces, empezando a hacer bilis a la entrada, en pagar $32 nada más por entrar a este país. Y nosotros no tenemos unos impuestos de esta naturaleza tan altos. Si a ti, turista, te dicen, te voy a cobrar $32 porque vayas a Las Vegas, y tú ya tienes planeado el viaje a Las Vegas, vas a ir, no vas a dejar de ir. Es más, cuando tú pagas la cuenta, cuando tú liquidas tu hospedaje y tu minibar y tus llamadas de larga distancia, todos los consumos que hayas tenido en el hotel, ni cuenta te das, ni te estás fijando en cuánto es el impuesto. Y verdaderamente no dices, ya no voy a venir a este país porque me cobra mucho de impuestos. En Estados Unidos estaba considerando, más o menos, nosotros hicimos un estudio hace algunos años, se estaba considerando que un turista que llega allá adicionalmente a los gastos o a los impuestos normales que tiene el sales tax y lo que tenga, principalmente el que predomina es el impuesto sobre ventas, pagan $32 diarios en otros impuestos. Cobran un impuesto especial por el alquiler de autos en algunos estados, algunos impuestos ecológicos para entrar a algunos parques, etcétera, etcétera. Nosotros no lo estamos cobrando. ¿Y la gente deja de ir por eso? No. Pero en el caso de congresos y convenciones, yo creo que la empresa sí puede decidir, si me está cobrando más este país para mandar una convención como las que son grandísimas, como las de Avon, General Motors, de esas compañías grandes transnacionales que hacen sus convenciones para motivar a sus trabajadores, les dan en estas convenciones premios, reconocimientos, una serie de regalos. Las empresas se pueden tomar la decisión de decir, bueno, ya no voy a mandar a mi gente a México, lo voy a mandar a otro país, igual, y al fin y al cabo, mis trabajadores, con el hecho de que salgan ya del país, ya es un gran premio para ellos. No importa si sea México, si sea Brasil, si sea República Dominicana que tiene, en comparación con nosotros, con Cancún, es un lugar más pequeño y tiene 4 aeropuertos y nosotros tenemos uno, y ya estamos hechos pelotas en ese aeropuerto, y no sé, sí se han tenido las intenciones de hacerlo, pero los monopolios, los oligopolios que no lo quieren soltar, no dejan que se instalen otros aeropuertos para dar mejor servicio. Entonces, aquí en los congresos y convenciones, dice, las agencias que organizan congresos o exposiciones dirigidos al mercado extranjero
pero en suelo mexicano no pagan IVA por servicios como alojamiento, transportación, alimentos y bebidas. Pero a partir de ahora, aunque sean extranjeros en México, deberán de pagar el IVA al 16%. Entonces nada más sería cuestión de hacer una definición de si le cobramos a los extranjeros y a los nacionales, ver de qué manera lo podemos manejar, buscando la mejor forma de no desalentar la visita de los extranjeros a nuestro país. Recuerden que el segundo o el tercer ingreso más importante de nuestro país es la industria llamada sin chimeneas, que es la hotelería. Estaba en primer lugar lo que era el petróleo, en segundo lugar las divisas y en tercer lugar los ingresos por hospedaje, los ingresos de turistas, la hotelería. Si ganas más de $500,000 al año, la propuesta quiere subir la tarifa más alta del ISR de personas físicas del 30 al 32%. Esto sería aplicable para las personas físicas con ingresos gravables superiores a $500,000 anuales. Pues evidentemente esto va a afectar, aparentemente lo que quieren hacer ellos es a la gente que gana más, pero bueno, todos tienen sus necesidades y desgraciadamente yo creo que como todos los ciudadanos del mundo, los mexicanos somos muy dados a que ganas más y gastas más. Y es impresionante que puedes encontrar gente que gana 100,000 pesos mensuales y no les alcanza el dinero, ya lo tienen todo comprometido. Esto pasa con este tipo de gente que gana estos ingresos. Yo creo que sí los van a afectar de alguna manera. Y juegas a la bolsa, si lo tuyo es el mercado bursátil, entonces el gobierno quiere gravar en 10% las ganancias que obtengan las personas físicas en la Bolsa Mexicana de Valores. Bien, ya estaban atrasando, esto se ha peleado desde hace muchísimos años. ¿Por qué las ganancias en la bolsa no estaban grabadas? Y ahora surge otra pregunta: ¿por qué el 10% que obtengan las personas físicas? ¿Por qué no el 30 o el 32% que tienen las personas físicas que se dedican a actividades empresariales? Al fin y al cabo, la actividad en la bolsa es más ligera. Estás con tu computadora checando a ver cómo van las acciones, cuál es la que sube, cuál es la que baja y de acuerdo con los comentarios que hagan, pues ahí compras unas y luego las vendes cuando estén arriba, ¿verdad? Y las adquieres cuando estén con precios bajos. Entonces creo que el trabajo es un poco menos desgastante que el trabajo de los contadores. Ya nada más de pensar de que no sé por qué le hicieron algunos contadores al gobierno, con qué políticos se metieron, porque de plano nos quieren exterminar, mis estimados colegas. Y vamos a ver ahorita las medidas del gobierno para exterminar a los contadores. Y no se preocupen, hay muchas áreas de oportunidad. Ahorita vamos a platicar algunas de ellas. Malas noticias si bebes cerveza y alcohol. Si no ganas más de $500,000 y no inviertes en la bolsa, pero al menos bebes cerveza y alcohol, los impuestos a estos productos no bajarán, aunque se había previsto una reducción. Las cervezas siguen con el 26.5% y el alcohol en el 50%. Seguimos fieles y estamos haciendo de la contaduría un apostolado, mis estimados colegas. Aguantando todas estas noticias, ¿no? Las bebidas saborizadas, quitando los jarabes para la tos y la leche en cualquier presentación. Las bebidas saborizadas con azúcares añadidas deberán pagar el impuesto especial sobre producción y servicios. La medida se justifica con un combate a los altos índices de obesidad. Se le ha llamado por ahí coloquialmente el impuesto a los gorditos, ¿no? El impuesto a la obesidad. Este incremento al IEPS en bebidas con azúcares. Si tienes una empresa grande, entonces te interesa que el régimen de consolidación fiscal, que a veces se abusaba para lograr planeaciones fiscales y facilitaba la evasión y elusión fiscales, desaparecerá según la propuesta. Esta elusión fiscal era casi privativa de las grandes empresas que contaban con un buen equipo de asesores fiscales, de contadores, de abogados, y todos en grupo hacían las planeaciones bajo esta figura de la consolidación. Y pues creo que
Durante muchos años hemos tenido malísimas experiencias. Primero acuérdense con la venta de Banamex, que no grababan la venta de acciones y se llevaron un dineral ahí en impuestos, miles de millones, impresionante. Después nuestro queridísimo jefe Diego, queridísimo de los del PAN, que litigó la devolución del IEPS ahí sobre algunos en algunas compañías que se dedicaban a la venta de refrescos, y la ganaron, y a la venta de jugos, perdón, y la ganó llevándose una cantidad impresionante de dinero en devolución del impuesto. Posteriormente se dieron cuenta, digo ya posterior a, como siempre, ¿no? Después del niño ahogado quieren tapar el pozo. Después se dieron cuenta de que no tenía el interés jurídico la empresa. El interés jurídico pues corresponde a cada una de las personas que pagaban finalmente como consumidores finales este impuesto, y deberían de ser quienes los deberían de haber reclamado y a quien se les debería de haber devuelto. Este cambio se hizo posteriormente, pero ya una vez que se llevó una cantidad impresionante de dinero ahí Diego Fernández de Ceballos. En fin, siguen aprovechando algunas planeaciones de este tipo para los grandes políticos. Y el campo, el gobierno ya no quiere que los contribuyentes del sector primario agropecuario paguen menos que otros y desea homologar la tasa del ISR para todos. También van a meter en orden al sector primario. Entonces vamos a ver cómo reaccionan, pero sí van a surgir muchas figuras, y yo creo que va a seguir incrementándose lo que es la economía informal. ¿Quién de los agropecuarios va a querer darse de alta para pagar sus impuestos? No están acostumbrados hasta el día de hoy. Han tenido malas experiencias de gente que ponen de dirigentes y son los que se quedan con el dinero, con los ingresos, no hacen pagos de los impuestos. Entonces deben de buscar una manera muy segura que le dé mucha confianza a esta área, a este sector primario de la economía nacional, para que no tengan estas graves sorpresas. Entonces vamos a ver si más adelante le corrigen un poquito más. En el campo de la gasolina ya ni hacemos caso, ¿no? Nada más vemos que cada que llegamos a llenar el tanque de la gasolina nos cuesta más dinero y más caro llenarlo. Dices, ay caray, ¿por dónde se le sale la gasolina a este auto? Los aumentos mensuales del diésel y la gasolina continuarán aplicándose, aunque el gobierno prevé que suban las tasas a tasas menores que las actuales. Sus estimaciones son un desliz de 6 centavos mensuales para la gasolina magna y 8 centavos para la premium. Seguimos siendo un país exportador de petróleo, un país que no produce gasolina, un país que no tiene las suficientes refinerías para producir gasolina, y la verdad que se ve bastante ridículo. ¿Cómo tenemos tanto petróleo y tenemos que mandar el petróleo para que lo refinen en otros países y luego nos lo regresen con sobreprecio? ¿Qué va a pasar con las facilidades administrativas para los agricultores? Pues déjame decirte, Cruz Isla, se acaba todo. Van a eliminar ahí el régimen especial, y van a entrar en el régimen de, ¿cómo se llama? No es de transición, ahorita les comento. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ahorita les comento. Entonces ya los van a tratar como cualquier otro contribuyente, nada más hasta 1 millón van a poder pagar el impuesto en forma bimestral, lo que es el IVA, y hacer sus cálculos del ISR como cualquier otra empresa, y yo creo que también va a ser en forma bimestral. Entonces ya se acaban facilidades administrativas para agricultores también. Respecto a las deducciones personales que teníamos todas las personas físicas, se acuerdan que en nuestra declaración anual hacemos las deducciones personales, lo que son gastos médicos, dentales, funerarios, seguros, etcétera, etcétera. Y el comentario es de que muchos profesionistas y trabajadores cada vez presentan más gastos a Hacienda para deducir sus impuestos. El gobierno quiere limitar esta práctica y esta es su propuesta.
Se propone limitar el monto máximo de las deducciones personales realizadas por una persona física al año a la cantidad que resulte menor entre el 10% del ingreso anual total del contribuyente, incluyendo ingresos exentos, y un monto equivalente a 2 salarios mínimos anuales correspondientes al área geográfica del Distrito Federal. Entonces también está un tanto cuanto agresivo, porque si tú como persona física tienes una serie de gastos adicionales de los cuales tú separas una parte de tu ingreso, pues yo no le veo por qué no hacértelo deducible con toda la justificación. Si tuviste una desgracia de que se te muriera algún pariente cercano y tienes gastos funerarios, también. Digo, nadie quiere que se le mueran uno los parientes, ¿no? Aunque a muchos lo ponen como excusa para faltar a los trabajos y matan 3 veces a la abuelita, pero nadie queremos que se vaya a morir un pariente, entonces tienes que pagar. Y tasar estas deducciones también me parece demasiado excesivo. Déjenme ver qué horas son, porque tengo por ahí dos temas o 3. Bueno, hay muchísimos, pero que quiero que platiquemos porque no los hemos dado la exacta dimensión y nos van a causar algunas sorpresas. Tenemos lo de las revisiones electrónicas, que de acuerdo con el artículo 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, déjenme buscar aquí el apunte para comentarlo más ampliamente. Permítanme tantito. Aquí tenemos. Bien, ustedes recuerdan que las revisiones de gabinete, ¿cuánto tiempo se tomaban? 96, permítanme tantito. ¿Cuánto tiempo se tomaban las autoridades para hacerte una revisión de gabinete? Bueno, pues ahora sigue avanzando la tecnología para que nos hagan estas revisiones y tenemos que ya van a ser en forma electrónica, vía por el buzón electrónico. Vamos, permítanme tantito. A ver. Déjenme buscar la página porque está interesante y sí se los quiero comentar de acuerdo como está aquí. 96. Como está escrito la exposición de motivos, para que nos quede bien claro y sepamos a lo que nos vamos a tener y empezar a poner nuestras barbas a remojar para llevar todo perfectamente bien. Entonces, a ver, ya se me cuatropió esto, permítanme tantito. Entonces, toda la información que le vamos a dar en las revisiones al SAT se las vamos a dar vía internet. ¿Qué información le vamos a proporcionar? Aun cuando ellos ya la tienen, les vamos a proporcionar nuestras facturas electrónicas, ¿verdad? En nuestros CFDI, códigos, los comprobantes fiscales digitales por internet. Les vamos a proporcionar también de la misma manera, vamos a tener en forma electrónica la cuestión de los estados de cuenta, lo que nos pida el SAT. La contabilidad la tenemos en digital y se las podemos proporcionar en digital también. La idea es que con este nuevo sistema se evita estar enfrente del servidor público. Lo que quieren evitar también, quieren evitar la cuestión de que podías tener algún arreglo con los servidores públicos. No obstante, aun cuando están súper vigilados y la verdad están bastante espantados la gente del SAT, cuando vas allá no te quieren ni saludar porque dicen que lo tienen bien vigilados. Sí, efectivamente, Rómulo, es la propuesta, es el régimen de incorporación fiscal, exacto. Y les vamos a proporcionar toda esta información vía electrónica, así es de que ya vamos a pasar toda la información en forma electrónica.
Y una vez que tengan ellos la información, van a hacer nuestra revisión, van a hacer nuestras compulsas, van a ser compulsas. Recuerden que el SAT tiene el acceso a todos los servidores en donde se guarda la información de los proveedores de certificación de documentos de CFDI, de acuerdo con el anexo 20 de la resolución miscelánea. En cualquier momento, y lo hemos visto claramente con las últimas invitaciones que nos están llegando por parte del SAT, nos dan toda la información que tienen del contribuyente. Y es impresionante porque algunos contribuyentes ya se quedan medios espantados, Dicen, oye, ¿cómo es posible que el SAT sepa tanto de mí? Las últimas invitaciones que llegan, dicen, invitaciones a fulanito de tal, el contribuyente, y le dicen, de acuerdo con nuestra información que obra en esta oficina, nos hemos dado cuenta de que usted no ha presentado sus declaraciones informativas de los meses de enero, febrero a diciembre, de enero, febrero a diciembre de otro año, les señalan 2 años, no obstante, y le dicen, no obstante que usted realizó operaciones con fulanito de tal, y te dan la razón social o el nombre de la persona física con las cuales ustedes o el contribuyente realizó operaciones, las cuales suponen que si tienes ingresos por un monto de tanto, en la torre tenías tanto de ingresos por reportar al SAT, por declarar, y no lo has hecho. Entonces, imagínense, cuando le damos toda esta información electrónicamente al SAT, ellos van a tener la oportunidad de hacer compulsas en los servidores de los certificados de los proveedores de certificación de comprobantes fiscales de CFDI. Entonces ahí se van a poder dar cuenta, se van a poder percatar de si algún comprobante fue alterado, si están efectivamente declarando todos los ingresos que facturaron, si todo lo que facturaron realmente lo certificó el proveedor y se encuentra dentro de las declaraciones. Van a hacer todas las pruebas habidas por haber, los gastos, los depósitos dentro de lo que son los estados de cuenta bancarios, aun cuando ahí yo creo que va a seguir el problemilla de que en los estados de cuenta van a seguir tomando en consideración traspasos entre cuentas como ingresos que pudieran ellos presumir que deben de ser acumulables en la declaración. Pero bueno, vamos a tener que seguir con este problema. Rodolfo Flores me preguntas ahí que tiene una limitante respecto a qué, perdón. ¿Respecto a qué te refieres? ¿Al régimen de incorporación? ¿Sí te refieres a ese? Bien, el control de los cobrantes fiscales tiene una limitante en cuanto no saben cuándo los pagué. Pues sí, ¿no sabe? A ver, por ahí tenemos una información que en el aspecto de IVA, mi querido Cuauhtémoc, ¿cómo presentas tu DIOT, tu declaración informativa de operaciones con terceros? ¿Con qué documentación? ¿La presentas? Sí, está dentro de las reformas propuestas, ya están inclusive, ok. Efectivamente, Rómulo, es flujo de efectivo. Entonces, sí saben que por lo menos esos gastos que estás declarando en tu DIOT. Sí. No, sí. Sí, Rodolfo. Efectivamente, hasta que se las mandas. Pero tienes obligación de mandárselas el mes siguiente. Y si no la mandas, ¿qué pasa? Pues te van a imponer una multa y las multas están bien gruesas. Y ahorita con el control que tiene el SAT para ese tipo de operaciones, déjame decirte que está canijo que ya te atrases rápidamente o te atrases mucho tiempo en enviar una de esas declaraciones y que no te detecten en forma inmediata, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque nos van a dar una sorpresa. Y otro de los puntos, miren, yo tenía por aquí otros puntos
tenemos lo que es el dictamen fiscal. El dictamen fiscal, y de acuerdo con la argumentación que ellos hacen, que dicen que se publicó el 30 de abril de 1959 en el Diario Oficial la obligación de que los contribuyentes se dictaminaran. Ahora, ¿cuál es el problema con el dictamen fiscal? El dictamen fiscal ya lo quitan, ya no va a ser obligatorio. De plano desapareció el 32A o B de la ley, ya lo quitaron. Entonces ya no va a ser obligatorio para los contribuyentes presentar su dictamen cuando estaban rebasando. Había ahí algunos condicionantes. Cuando rebases andaban como en 36.400.000 actualmente de ingresos anuales, cuando tuvieras más de 300 trabajadores y las compras fueran casi el doble, sobre 68 millones de compras. Ya no va a ser obligatorio el dictamen. Argumentan que, de acuerdo con la información del SAT, efectivamente, Julián, eso es lo que les he comentado siempre en todas las pláticas. El SAT ya va al día con la información, nos atrasamos un mes e informe inmediata, mandan invitación de presentar las obligaciones. Y te mandan una invitación y posteriormente, si no haces caso a esa invitación, te pueden mandar ya lo que es el requerimiento, que implica la multa. No le haces caso a la multa, te hacen otro recordatorio del requerimiento, vienen las multas por la no presentación y por la no atención del requerimiento, y ya después viene la revisión que te pueden hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo aconsejable ahorita, mis estimados colegas, es ya ser bien puntuales en la contabilidad, llevarla al día, exigirle a los contribuyentes que nos den la información lo más pronto posible, 2 o 3 entregas de información al despacho, para que nosotros estemos contabilizando al día. A la tercera semana ya le puedes decir al contribuyente: tus impuestos van de esta manera, estás teniendo una utilidad grande, entonces tienes gastos para meterle a la empresa, págalos con la tarjeta de crédito, al fin que son deducibles, y bueno, ya la tarjeta de crédito es otra cosa. Pero no nos va a quedar otra, tenemos que ser más eficientes como contadores. Si queremos seguir esperanzándonos a que se le pase al SAT, olvídense, ya no vamos a tener esa oportunidad. Bueno, yo les platicaba del dictamen fiscal. ¿Qué dice Videgaray? Que la función del contador no fue llevada o no fue ajustada como ellos lo pensaban, de que en los últimos años se ha tenido un resultado de que de la totalidad de los dictámenes solo el 2% son los que detectan situaciones graves dentro de las empresas. Y me pregunto, nosotros que hacemos algunos dictámenes, siempre que terminamos el dictamen, siempre existen diferencias, porque los criterios se les pasan los gastos no deducibles, etcétera, etcétera, por N justificaciones y por N situaciones muy comprensibles, dadas el volumen de operaciones que manejan nuestras empresas o nuestros contribuyentes, nuestros clientes. Entonces siempre hay desviaciones, y siempre que yo recuerde hay pagos, aunque sean pequeños. Algunas veces sí nos han tocado unos pagos regulares que hacemos por parte de los contribuyentes, y los metes en el dictamen y le expones al contribuyente con el SAT y le dices: al final del ejercicio te da de ver esto de tantos meses, y los pagas. Entonces, ¿cuál era el resultado que quería el SAT? No lo entiendo. Es como yo les digo a muchos clientes, cuando llega uno a hacer auditoría o que te contratan para hacer una auditoría especial, hay algunos que quieren que inmediatamente encuentres robos por todos lados. Digo, ustedes quieren ver sangre en forma inmediata cuando haga uno de estas revisiones. Es de acuerdo con los casos, volvemos al tema de cómo llevamos a cabo la auditoría, cómo llevamos a cabo el dictamen. Lo llevamos a cabo en pruebas selectivas. De un universo revisamos un estrato, una parte de ese universo, y sobre ese universo nosotros nos conformamos una opinión. Si dentro de ese universo no encontramos diferencias muy importantes, entonces consideramos que todo lo demás fue manejado de la misma manera y no es susceptible de revisión. Si en ese pequeño universo que revisemos encontramos diferencias muy importantes, ampliamos nuestra base de revisión.
Y esto ya implicaría costos, implicaría una serie de ajustes a nuestros programas de auditoría. Entonces, como sea, sí se hacían los dictámenes y yo aseguro que en la mayoría de los dictámenes hacíamos pagos de diferencias de impuestos. Ahora, ¿cuál es la hazaña que tiene el gobierno con los contadores? ¿Por qué lo quitan? Quitarlo o no quitarlo era lo mismo, dejarlo. ¿Están acaso haciendo una cortina de humo en la cual ellos están diciendo, oye contribuyente, mira, te estoy ahorrando el dinero del contador que le pagas por hacer los dictámenes, ya no lo vas a pagar y te vas a ahorrar un dineral, ajá, pero te voy a subir la tasa del te voy a subir la tasa del impuesto sobre la renta, te voy a subir el IVA en algunos aspectos, por todos lados te voy a bombardear, te voy a reducir en el caso de personas físicas las deducciones personales, te voy a quitar la deducción inmediata. La deducción inmediata, olvídense, se acaba también ya no está en las nuevas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Y una serie de cuestiones más en las cuales están afectando al contribuyente, al empresario. Entonces, ¿acaso el hecho de quitar el dictamen fiscal es un beneficio muy grande? Porque ni les afecta a ellos la recaudación, ni no se las afecta. Se las afecta de acuerdo con los números que ellos establecen, en un porcentaje mínimo, un 2%. Pero era una cantidad que ya recaudaba. Deja de haber dictámenes y ni el 2% van a tener. Pero quitarle el trabajo a la membresía de contadores, que sabemos que muchos, afortunadamente yo no vivo completamente de los dictámenes, pero muchos despachos importantes viven de los dictámenes. El año que entra de golpe y porrazo se los quitan, existe el peligro de que acaben con muchos despachos grandes y algunos ya andaban por ahí escribiendo muy nerviosos de que van a tener que bajar la plantilla de trabajadores, se va a crear desempleo. Probablemente sí, probablemente no. Platiqué con un amigo que es muy positivo y tiene un despacho muy importante aquí en Cancún y me decía, mira, ya nos dieron en la torre con lo del dictamen, porque adicionalmente, ¿qué va a suceder? ¿Y de qué estamos seguros? Estamos seguros de que el 80% del Congreso va a votar a favor de las reformas fiscales porque ya está negociado esto. Llámenle como ustedes le llamen, ya está negociado. Los diputados están alzando la mano por aquí y por otro lado, poniéndola así, ¿ok? Entonces, a lo mejor va a haber algunos cambios mínimos, pero créanme que lo que estamos pensando, de acuerdo con la forma en que se están moviendo este tipo de situaciones, es de que la reforma va casi totalmente como la están exponiendo en este momento, como nos pasaron los cambios. Entonces, pues ahí están todas las reformas, son nada más ni nada menos que la cantidad como de 540 y tantas hojas en lo que es ISR, Código Fiscal, otras 200 y tantas en ISR, en IVA. O sea, tienen que leer como 200 hojas si se quieren echar un clavado, es imposible leerlo en tan poco tiempo. ¿Ustedes creen que los diputados, para levantar la mano y aceptar las reformas, las leyeron? Tenemos gente aquí muy activa, como Miguel Chamblati, que le encanta leer. Yo creo que no lo ha leído. Y votan como en la baraja, voto sin ver, ¿verdad? Ok, eso, fíjense que sí, perdón, apenas lleva 50 páginas. No, está gruesísimo estar leyendo todo eso y está muy interesante lo que es la exposición de motivos. Pero creo que es importante leerlo porque acuérdense que mucha de la defensa fiscal se basa en lo que el legislador quiso decir. Y eso está contenido dentro de lo que es la exposición de motivos. Déjenme decirle que hay muchas oportunidades de trabajo para los contadores. Tenemos auditorías especiales, auditoría forense, que en alguna vez les dimos pláticas, y que la auditoría forense va encaminada estrictamente a descubrir fraudes, acaparar pruebas, y el auditor forense se presta como testigo para los casos en los cuales sea necesario presentar una querella penal. Entonces,
hay muchas áreas. Están los servicios corporativos. Todas las empresas tienen descuidado totalmente lo que es el aspecto corporativo. ¿Qué es el aspecto corporativo? Llámensele libros, actas de asambleas, los contratos mal hechos, inclusive los objetos sociales y la forma en que se redactan las actas de asambleas a veces tienen serias deficiencias. Creo que el campo del contador se sigue ampliando, se nos está cerrando por algunas medidas de gobierno, pero es bastante amplio. Bueno, y otro punto también que es importante es, también nos están pegando duro con esto de que se va a dar por parte del gobierno un programa a los contribuyentes, a los medianos y a los pequeños, un programa con el cual pueden llevar su contabilidad, y este programa les va a determinar sus impuestos, les va a hacer sus declaraciones y van a pagar todo. Quiero ver un contribuyente, que los contribuyentes lo más importante es la operación, es vender, es andar activos en la operación. Un contribuyente no se va a meter a hacer la contabilidad. Entonces, vamos a ver qué resultado tiene. Este programa ese programa, mis estimados, tiene como 25 años que se ha platicado de ellos. Yo no sé por qué. Bueno, alguien se quiere poner las medallitas y las estrellas ahí en el gobierno para ser el que metió al orden a todos los contribuyentes en México. Pero en fin, vamos a ver. Somos necesarios e importantes en la vida económica totalmente. La asesoría en el aspecto fiscal, hay que tener cuidado con la firma de los contratos. Sí, efectivamente el gobierno sigue soñando con este tipo de programas. Bueno, acuérdense que el microe era con esa intención, no lo llevaron a cabo porque yo creo que les fallaron. No lo creo. Les fallaron los programadores y lo hicieron con las patas, pero sí había algunas cosas buenas. No hay que tomarlo a la ligera, ya que le dieron en la torre a los dictaminadores. Ya existían softwares parecidos, sí. Luis, con sus debidas reservas, hay que tomar esta propuesta de paquete económico y de cambios fiscales. Puede haber todavía muchos cambios de septiembre a diciembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todavía nos quedan por ahí 3 mesecillos enteros. Lo que quieren y la intención de estas leyes es que cobren vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces todavía puede haber algunos cambios, sobre todo si nosotros tenemos por ahí algunos diputados a la mano, pues hay que presionarlos, para que no firmen a ciegas. Dictamen fiscal, el secreto fiscal, que también es un punto importante. El uso indebido de comprobantes fiscales, que va a estar muy penalizado. 2013 hay dictamen, sí, por supuesto, será el último ejercicio. Las medidas en materia de delitos, es muy importante leerlo, porque recuerden que también al contador se lo quieren llevar al baile y nos quieren meter en todas las fiestas, Siempre nos quieren hacer responsables y solidarios de cualquier medida de planeación fiscal que hagan las empresas. Hay que tener cuidado con los contratos que se firmen. Nunca hay que poner la palabra o anotar la palabra dentro de los contratos planeación fiscal. Hay que buscar otro tipo de términos. El recurso de revocación, que ya lo vimos por dónde. El recurso de revocación también, el recurso de revocación ya va a ser vía internet, que es lo que estamos platicando. Entonces hay temas para dar y prestar con este tipo de situaciones. Van a solicitar asesoría al SAT con la asistencia al contribuyente y les mal asesoran, luego acude con un contador para que les arregle esa situación. Ok, muy bien, Rómulo, ahí tienen al contador Rómulo, pueden acudir a él, se hizo su anuncio. Ahí te paso el recibo, Rómulo. Bueno, mis estimados colegas, creo que ahorita sí el tiempo se nos hizo súper corto. Hay demasiado y está muy interesante para seguir analizando y criticando estas propuestas, y sobre todo estos 3 mesecitos que tenemos para tuitear lo que no nos parece y dar los fundamentos, como estuvimos comentando aquí, de por qué no es conveniente que hagan esos cambios. Lo de la casa habitación, la verdad, me parece aberrante, y lo del IVA a las escuelas, y luego que diga este cuate de Hacienda Videgaray que no va a incidir en el pago mensual de las colegiaturas. Dios mío, que me diga dónde está.
Pues acuérdate que siempre acostumbran a abrir sus periodos extraordinarios, ¿no? De sesiones. Los chicles. Sí, sí, efectivamente, pero pueden abrir un periodo extraordinario. Quieren evitar las deducciones por honorarios de los auditores. Pues sí, a lo mejor ahí están viendo que los auditores estaban cobrando mucho y era una deducción excesiva. Que no dudo que algunos despachos hayan hecho arreglos con los contribuyentes para presentar estos recibos, pero bueno, pues ahí tenemos el castigo también. Pues les agradezco mucho su asistencia el día de hoy, estimados colegas. Nos veremos, hoy me dejaron plantados los del Prodecon, porque la Prodecon va a tener algún pronunciamiento por ahí importante referente a al paquete económico y los cambios fiscales, y la próxima semana yo creo que ellos ya van a dar algún pronunciamiento y yo creo que va a ser muy interesante, ¿eh? Alfredo de Sonora, te agradezco mucho, gracias. Alfredo Delgadillo, que Querétaro, muy bien. También otro Alfredo en San Luis Potosí. Antonio Dueñas de Guadalajara, gracias. Beatriz, San Luis Potosí. Mi querido contador Ortiz acá en Cancún. Cepe Norma Oliva, te agradezco Norma. Daniel, Angelito, un saludote. Ernesto, saludos. Felipe, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Héctor Fiscal de Orizaba, gracias. Hilda de Veracruz, Jesús Gutiérrez, JF Cocuyo, Jorge Antonio, gracias. Julián de Oaxaca, Julio de Chiapas, Laura López de Jalisco, Luis, gracias Luis. Luis Eduardo de Zacatecas, Maurilio de Morelia, Misael de Veracruz, Mojas, gracias. MS Fiscal, Angie de Querétaro, saludos. Ricardo, Rodolfo Flores, Cuauhtémoc, Roger de León, Guanajuato, Sofía, Wendy. Gracias a todos, estimados colegas, pásenla muy bien, sean felices. No se apachurren con estos cambios. Créanme que el contador siempre va a ser importante en las empresas y siempre vamos a tener trabajo que hacer. ¿Okay? El poder del pensamiento y aprenderse las leyes, pues los hacemos los contadores. Que estén muy bien. Buenas tardes.